Hola, ¿qué tal mis estimados maestrantes de la Universidad Popular de la Chontalpa? Es un gusto saludarles a todos ustedes a través de la distancia y como siempre mi reconocimiento a cada una de su labor que desempeñan cada sábado en cada sesión con un servidor. Y es importante recalcar con ustedes una vez más el compromiso que tenemos para el servicio de la educación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes y la sociedad en general. Para mí ha sido un orgullo y un placer tenerles a cada uno de ustedes como maestrantes porque han desempeñado un profesionalismo, han elaborado todo un papel profesional docente en el aula y creo que es importante manifestarlo al momento de interactuar cada sábado en cada momento, ya sea por Classroom, por YouTube, a través del WhatsApp, a través de los correos electrónicos. Y para mí es un placer como profesor de la Universidad Popular de la Chontalpa, en especial para esta generación que es de la maestría en educación con orientación en docencia. Hoy la sesión número 4 versa sobre el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Cuando hablamos de un proceso de enseñanza-aprendizaje, lo primero que viene a nuestra mente, si el proceso de la enseñanza y el aprendizaje debe asegurar la construcción de aprendizaje significativo. Ya hemos visto a un autor llamado Ausubel, creado allá en 1973, una obra del aprendizaje significativo. Bueno, quiero decirles que para que se produzca un aprendizaje significativo, ya sea duradero, sea sólido, se pueden planificar ciertos escenarios educativos, es decir, los contenidos y aprendizajes a través de ciertas técnicas o dinámicas que nosotros como docente elaboramos en nuestro plan de clase para estimular el desarrollo de los conocimientos y las habilidades y sus actitudes de los estudiantes. Cuando entramos en un salón de clase, lo primero que dicen los estudiantes, ¿qué vamos a aprender? Una de las interrogantes para nosotros como para maestrante es, ¿qué es el aprendizaje? Bueno, hemos dicho que todo aprendizaje es un proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer. ¿Cuáles serían esas formas de apropiación? Son conocer, son hacer, son convivir y es el ser. Son los cuatro pilares fundamentales de la educación que conocemos comúnmente en todo el trayecto de nuestra formación. Al construir estas experiencias sociohistóricas en el cual se producen para nuestros estudiantes, decía Lev Vygotsky, es que nos encontramos principalmente un resultado de una actividad que está haciendo un sujeto o un estudiante y es la interacción con la cual nosotros convivimos con otras personas. El sábado anterior hablamos sobre todas las formas de conocimientos, de cómo podemos aprender en este proceso de aprendizaje. Bueno, sabemos que hay cambios relativamente duraderos y las más importantes en estos cambios tienen que ver con la adaptación, tienen que ver con el proceso de estar en una realidad, de acomodarse, pero cuando tienen esa adaptación los estudiantes, entonces van a transformar su proceso de conocimiento y van a transformar o van a crear su propia personalidad. A partir de ahí nosotros hacemos que el aprendizaje sea importante, sea motivante, sea duradero, sea interesante en la forma para poder desarrollar un conocimiento aprensivo, un conocimiento en el cual el estudiante ponga de manifiesto que está aprendiendo y que está relacionando el nuevo conocimiento que tú le estás dando con el conocimiento que ya trae anterioridad. Este es un proceso de enseñanza, el poner en manifiesto esa capacidad de adaptar los conocimientos y transformarlos en su propia realidad social. Para ello también es importante otra pregunta que podemos hacernos nosotros como docente y que se hacen también los estudiantes. ¿Qué es la enseñanza? Bueno, partimos de la premisa que la enseñanza
va a ser aquel proceso que va a facilitar la apropiación. Volvemos a hablar del término apropiación de conocimientos, es decir, es el desarrollo de esas habilidades, el desarrollo de esos hábitos con una dirección ideológica. Es decir, cuando hablamos de esa dirección o ese cambio o ese desarrollo, vamos a hacer que el estudiante modele en sí un modo de actuación de acuerdo a su posición, es decir, que piense, que razone en un tiempo y en una circunstancia que está teniendo en el salón de clase. Si nosotros les damos una clase de matemática a los estudiantes, tenemos que decirle cómo se tiene que relacionar este conocimiento con su vida diaria, es decir, nuestra vida es uniforme, nuestra vida es matemática y todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con las dimensiones o los números. Es decir, si yo le digo al estudiante cuántos pasos hay de la casa hacia la escuela, el alumno está pensando en términos matemáticos, pero también está poniendo en énfasis su razonamiento. ¿Cuántas cosas viste a través del trayecto de la casa a la escuela? Y estamos haciendo una enumeración de diversidad de algunos de los conceptos. Pero también tenemos que decirle al estudiante que toda su vida, al practicar una vida saludable, es decir, cómo lo está haciendo, cuándo está haciendo y qué elementos está teniendo en cuenta para tener esa vida saludable. Matemáticamente, nuestra vida es uniforme. Ahora, dentro de ello, en ese mismo proceso, en esa adaptación, bueno, hay todo un proceso en la enseñanza que tiene que ver con esa adopción o esa apropiación de términos, de hábitos, de habilidades y tiene que ver con un proceso netamente psicológico escolar, es decir, lo que tú estás planificando, lo que tú estás dirigiendo, lo que tú estás sistematizando y lo que tú pides específicamente para el aprendizaje. Es decir, donde nosotros ponemos la construcción de esa relación que tiene el estudiante en la enseñanza y dónde está la instrucción. Una es la enseñanza, lo que yo quiero que él aprenda, y otra es los modos en que tú vas a dar la instrucción. Es decir, con este nuevo conocimiento, ¿qué quieres que te construya? Por ejemplo, yo le digo al estudiante, hay que elaborar un mapa conceptual sobre las características físicas de los átomos. Vamos a ver todas las características físicas, pero también quiero ver toda la nomenclatura de un átomo. Quiero ver también la composición de ese átomo. Es decir, estoy haciendo algo planificado, estoy sistematizándolo, pero también específicamente le estoy diciendo lo que quiero conseguir en mi objetivo. Es decir, estoy encaminando el desarrollo de su personalidad de este estudiante a partir de esa interrelación que está teniendo conmigo como profesor y el alumno en ese accionar, le llamo yo, en ese accionar didáctico. Es decir, que lo que yo le estoy solicitando, el alumno lo tiene que realizar. Es decir, el estudiante o la estudiante entrega un producto final y en ese producto final veo que sí se consiguió el objetivo que yo pretendía, que eran las características físicas, la nomenclatura, y quería yo también que me dijera cuál era la composición de esos elementos. Es decir, encuadré todo ello para que el alumno tuviera un nivel de conocimiento y comprensión. Por ello es importante que hablemos de este proceso de la enseñanza y de este proceso del aprendizaje. Ahora, dentro del proceso de la enseñanza y aprendizaje, como proceso, pues vamos a definirlo como el movimiento de esa actividad cognoscitiva de los alumnos, es decir, bajo la dirección de ustedes o mía. En estos momentos ustedes están bajo la dirección mía como maestro, entonces hacia lo que sería un dominio de los conocimientos o el contenido o la unidad para que los hábitos o las habilidades que yo quiero formen una concepción específica de lo que es el actuar docente o lo que es el actuar del alumno. Es decir, se considera que en este proceso hay una relación dialéctica. Recuerden que lo dialéctico viene del término de Carlos Marx o Federico Engels, donde hablan del cambio, transformación que sufren las cosas. Es decir,
un alumno entra a su clase tal vez con un 50% de conocimiento y sale del salón de clase con un 80 o un 100% de ese conocimiento. Es decir, su conocimiento, su proceso cognitivo fue dialéctico porque aprendió nuevas cosas, se relacionó con nuevos estudiantes y generalizó el proceso del aprendizaje. Es decir, en esa relación entre el profesor y el estudiante, vamos a ver que hay diferenciaciones entre lo que el profesor debe estimular, es decir, dirigir y controlar todo el aprendizaje de manera que el alumno sea un participante activo, es decir, un participante consciente, que haga los procesos, que los realice, que sea capaz de enseñar a otros y que la actividad de él se vea como un proceso de aprendizaje. Es decir, aprender a aprender. Es decir, que el alumno lo que conoce, lo que relaciona, lo que interactúa, tenga que ver con la presentación y la producción de lo que yo necesito en mis conocimientos. Es decir, la presentación va a consistir en esa introducción, es decir, el contenido nuevo para el alumno. Voy a poner un ejemplo, un procedimiento hacia una regla de conducta moral. El estudiante va a enfrentar ciertos dilemas por primera vez con ese tema, por ejemplo, la moral. Y puedo decirle al alumno si todas las personas son moralmente hablando honestas. A lo mejor el estudiante conoce el término o lo desconoce. Entonces empiezo a poner una serie de características y ejemplos. A lo mejor le comentamos al estudiante si yo voy en una combi o en un autobús y el señor de al lado o la señora de al lado deja olvidada su cartera. Uno, ¿cuál sería la reacción que tú tendrías? Uno sería quedarte con la cartera. Dos sería devolverle la cartera. Entonces, en ese momento entra un dilema ético porque la presentación de la clase va a significar el cómo construir un objetivo, el cómo diseñarle ese conocimiento y tal vez el estudiante conoce poco o mucho del tema y entonces con la ayuda de ustedes como profesor aclararán las dudas para que se vuelva la clase significativa o esencial. Bueno, el segundo proceso es durante la práctica, es decir, ya el estudiante tiene los conocimientos, ya el estudiante tiene el concepto, ya nosotros le dimos todas las características. Ahora el alumno va a internalizar todos los contenidos presentados a través de un ejercicio que yo puedo ir monitoreando. ¿Cuál puede ser ese ejercicio? Bueno, es la tarea que ustedes están dejando, puede ser el resumen, pero puede ser también un cuestionario, puede ser una serie de preguntas para tener un conocimiento previo de ello. Entonces, cada uno de los estudiantes entran por una fase donde se le llama la creación. Para mí es ese proceso dinámico de lo que yo enseño con lo que el alumno produce en la clase, con lo que al final de cuentas el alumno me entrega un ejemplo, me entrega una tarea. Y para mí significa que el alumno ya tuvo un dominio de sus conocimientos. Es decir, el alumno ya tiene una independencia de los conceptos significativos. ¿Cómo se da ese proceso entre lo que es la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, hay autores que manejan diferentes concepciones. Yo le podría llamar el ciclo del aprendizaje, que tiene que ver, uno, con la preparación de la enseñanza. Dos, tendría que ver con la creación de ambientes que propicien un aprendizaje. Tres, tiene que ver con la enseñanza del aprendizaje de todos los estudiantes. Y cuarto, serían las responsabilidades profesionales que trae cada uno de estos. Ahora, si nosotros pensamos en grande, es decir, que el ambiente de nuestro conocimiento también diseñe un ambiente de aprendizaje en el aula. Es decir, ese aprendizaje en el aula, algunos le llaman, los psicólogos le llaman clima, clima en el aula, o le van a llamar también clima laboral, o le van a llamar clima didáctico. Bueno, nosotros le vamos a llamar ambientes de aprendizaje. En el ambiente de aprendizaje van a ser todos esos elementos y actores que van a intervenir. ¿Quiénes intervienen? Profesores y alumnos.
y que ellos son los dos únicos actores que van a participar en el proceso de la enseñanza. Es importante resaltar que durante la utilización de los ambientes de aprendizaje, los actores no necesariamente deben coincidir con el tiempo y ni con el espacio. Cada grupo es diferente, cada grupo funciona de diferentes formas y aprende de diferentes estilos. Es decir, en estos ambientes los estudiantes van a desarrollar ciertas actividades que van a permitir crear nuevos espacios, nuevos estilos y nuevas formas de relacionar. Aquí es importante recalcar nuevamente el reto para ustedes como maestrantes para poder enseñar en el aula, es importante diseñar todo un ambiente de aprendizaje que integre un conjunto de elementos, que esté relacionado con sus vivencias, que esté relacionada con sus emociones, que esté relacionada con sus propias acciones diarias, que tenga que ver con un cumplimiento sobre las metas que desea alcanzar, es decir, un proyecto de vida que él tenga para formar lo que nosotros conocemos como las actividades. Es decir, esas actividades tienen que ir administradas, coordinadas, relacionadas y tienen que tener una propia dicha. Esa propia dicha yo siempre le he llamado la responsabilidad. Esa actividad pues tiene por consiguiente una herramienta. Esa herramienta puede ser mental, puede ser el lenguaje, puede ser física, puede ser la computadora, puede ser una forma de interactuar a través de la comunicación. Es decir, esas herramientas nosotros las tenemos. Para mí funciona que sea más en el espacio que a través de algo virtual. Hoy los estudiantes toman de internet un fragmento de un poema, de un ensayo, de un resumen, lo copian y lo pegan y eso nos entregan como tarea. La función de ustedes es evaluar. Actualmente hoy existen varios programas en internet que podemos meter nosotros los ensayos, los resumen y actualmente nos da y nos dice qué alumno copió un texto de otro y podemos decirle nosotros que tanto la herramienta física a lo mejor le falló porque solamente copió. Pero cuando hablamos de una herramienta mental, es decir, que el alumno hace un soporte de comunicación e interacción, entonces para nosotros es más significativo. Existen los actores que son, ya lo dijimos, son el docente y son los estudiantes o viceversa el estudiante o los docentes. Y ellos van a ser los que propicien todo el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Si nos vamos a Lev Vygotsky en escuela sociocultural, nos va a decir Lev Vygotsky que en ese ambiente sociocultural se aprenden normas sociales que van a regir el comportamiento, nos van a dar pautas de conducta, nos van a decir estilos de cómo va a darse el funcionamiento en una clase, el orden. No es encuadrar en una autoridad, es encuadrar en una ley que nosotros denominamos ley dinámica de la interacción. Esa ley dinámica de la interacción tiene que ver con características propias del sujeto en cuanto a las reglas del juego que nosotros ponemos en clase. Y por último, hay todo un componente pedagógico para que ustedes puedan enseñar, son los objetivos, tienen que ver con los contenidos instruccionales y entonces ahí la parte del conocimiento, la parte del aprendizaje se vuelve netamente significativo. Es decir, en todo ello hay un proceso que el estudiante hace que es la comunicación donde transmite el profesor ciertos conocimientos especiales, donde el concepto se vuelve característico, donde ya no es restringido, donde la forma de enseñanza o el sentido recobra forma y conocimiento. Es decir, a partir de ahí este proceso de aprendizaje es parte de una estructura que ustedes van a desarrollar maestrantes en el aula y que van a instruirse a través de una recopilación de información, de un proceso de instrucción, donde ustedes van a diseñar su propia meta, donde el proceso del aprendizaje la va a llevar un sujeto, donde van a interactuar ambos, donde la capacidad va a ser el conocer, donde la interacción va a ser el desarrollar las habilidades mentales o los esquemas mentales. Y en todo ello nosotros vamos a aprender de diferente forma. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Y siempre es importante que el aprendizaje no sea
algo únicamente reducido, sino que el aprendizaje abarque también cierta adquisición de destreza, ciertas habilidades y que esas habilidades también tengan que ver con la valoración de las conductas y los procesos de aprehensión. Entonces, yo creo que para mí en la parte de la formación o la instrucción es importante. Eh, Les recuerdo que como universidad, como docente, estamos nosotros diseñando un nuevo ciudadano, estamos formando, estamos innovando, pero es importante que sea una vocación. La vocación de servicio que ustedes tengan para la función docente es importante. Hoy se habla del rol que debe tener el docente en el aula, la dimensión que le debemos dar en el aula y para ello es importante que ustedes tengan esa característica. Como siempre, es un gusto saludarles a través de la distancia, estimados maestrantes. El día de hoy será muy fructífero porque tendremos tres videoconferencias y esas videoconferencias tendrán que ver con la interacción y el desarrollo de ustedes. Les agradezco de antemano a cada uno de ustedes la atención prestada en este video que he diseñado para ustedes. Nos vemos al ratito en la página para poder incursionar nuevamente con el desarrollo del aprendizaje. Y esto es un pequeño panorama, una introducción de mi experiencia que yo tengo como docente en el aula y que lo he puesto en marcha durante mis 25 años de servicio que tengo hacia la profesión. Estamos interactuando con ustedes como siempre de la parte de la Universidad Popular de la Chontalpa. Soy el doctor Euler Ferrer. Pásenla bien, sean felices, estimados maestrantes, y nos seguimos comunicando e interactuando. Muy buen día.